Pues buenas tardes, queridos amigos de este programa. Gracias por estar ahí esperando que salgamos la pantalla de Costa Noroeste. Felicitar a todos aquellos que llaman, hablan o nos comentan por WhatsApp de que están viendo el programa, que les gusta el programa. No voy a decir como algunos otros presentadores que estamos batiendo récord, no. Pero yo te diría que aunque sea uno que vea el programa, estaremos felices y contentos. Porque Dios es el que está moviendo los corazones para que ustedes de alguna manera se encuentren con este programa y lo vean. Así es que te felicito por estar ahí viendo este programa. No te muevas, tenemos media horita larga y ahí lo vamos a ver. Que Dios te bendiga y el Espíritu Santo te ilumine un poco a entender lo que estamos queriendo enseñarte y darte un mensaje de esperanza. Bien, el tema de hoy, estamos hablando de que si Dios, no sé si tú crees en Dios o no lo crees, pero bueno, los que creemos, estamos diciendo que Dios está en el control del universo. Dios se ha salido del universo y Él ha creado todo esto. Y Él controla todas las cosas. Bien, para hablarnos de esto, os he invitado a uno que ya ustedes conocéis, es un pastor aquí en Rota, aunque él es asturiano, pero se ha venido al otro extremo, ¿verdad? Al sur, allí hace mucho frío, aquí se está mejor, y se ha venido aquí y está en esta iglesia de Rota, Puerta de Salvación. Y he querido preguntarle a él una serie de cositas sobre el tema este que es si Dios está en el control, y si Dios está en el control, ¿cómo controla todas las cosas que pasan en el mundo? Bien, pues bienvenido, Serafín. Muchísimas gracias, es como siempre un placer estar contigo, Pepe, y con todos los telespectadores que fielmente acompañan este programa ya durante muchos años. Dos aclaraciones. Una, soy vasco, no soy asturiano, aunque con sangre asturiana porque mi mamá es de allí, aunque he vivido muchos años en Asturias y de allí vengo. Y dos, puerta del cielo, aunque también de salvación, ¿eh? Aunque también de salvación. Pero bien, si te cambian cielo por salvación, no pasa nada, ¿eh? Vale. Es un placer, como siempre, estar contigo, compartir este espacio y por supuesto, pues compartir todo lo que Dios ha puesto en nuestros corazones con los que nos vayan a ver. Pues para nosotros también es un placer poder contar contigo porque rara vez te he preguntado y tú me has dicho que no puedes. Así que muchísimas gracias. También, Serafín, a ti por estar tan dispuesto siempre a hacerlo. Bien, como decía Serafín, el mundo está lleno de desgracias. Diariamente nos enteramos no solamente de asesinatos, sino de violaciones, de barbaridades, ¿no? Pensando, oye, los alemanes, los nazis mataron a 6 millones de judíos, sin contar los otros que también mataron. La pandemia se ha llevado para adelante ya no sé cuántos millones en el mundo. Y esto sigue, esto no hemos acabado con la pandemia, ahí está todavía. Sí, cuando decimos los que manejamos la Biblia y bueno, y creemos lo que dice la Biblia, sencillamente, y decimos que Dios está en el control, hablando o bien con los hermanos, porque está pasando un momento difícil, o con un amigo, oye, que se le ha muerto su madre, o se ha muerto un hijo, o su esposa, o una mujer que se le ha muerto el marido, joven. Y si le decimos, Dios está en el control, Dios te va. ¿Sí? ¿Le estaremos haciendo daño a esa persona diciéndole esas cosas? Bien, en primer lugar, hay que tener en cuenta cada situación, ¿no? Y la circunstancia en la que estamos acompañando a esa persona o en la que queremos transmitir palabras de esperanza. Después es muy importante que todo lo que hagamos lo hagamos como Jesús lo haría. Y muchas veces Jesús no usaba palabras tan absolutas como esas que nosotros creemos y aceptamos, porque además la palabra de Dios, que es nuestra regla de fe, de conducta y demás, habla claro acerca de la soberanía de Dios. O sea, Dios es un Dios soberano, no sobre la tierra y lo que sucede en la tierra, sino que es un Dios soberano sobre el universo. Y tenemos muchas referencias que vienen acompañadas de promesas. Entonces, creo que debemos ser cuidadosos, además de muy sensibles,
cuando queremos ayudar a alguien en un momento de dificultad, cuando por una circunstancia de la vida la tragedia se cierne sobre su vida, sobre su familia, y transmitir eso que Dios quiere hacer por medio de nosotros, que sí hemos creído en Él y que vivimos y experimentamos esa soberanía de Dios también con nuestras tragedias y con nuestras dificultades que las tenemos. Como digo, transmitirlo con sensibilidad y con sabiduría. Las palabras son importantes. El mensaje debe llegar a los corazones, pero debe llegar con las palabras correctas y también con el espíritu correcto. ¿Por qué? Porque si alguien no cree, y le decimos, como tú bien cuestionas, que Dios está en control, que Dios es bueno, le estamos diciendo que lo que le ha pasado es bueno. Y evidentemente, en lo humano no es bueno. Tal vez haya que llegar al punto de hacer entender a esa persona que no todo lo que sucede es comprensible, que no todo va a producir un efecto positivo en las emociones y ni siquiera en la razón a corto plazo, pero que si le dan una oportunidad a Dios, si le dan una oportunidad a Jesús, con el tiempo verán que Él es la respuesta, en primer lugar, para poder gestionar correctamente lo que esa tragedia ha supuesto para sus vidas, y en segundo lugar, para encontrarle un sentido. Y una vez que ese proceso de duelo, ¿no? o de luto que se pasa cuando sufrimos, una vez que comienza a asimilarse, podemos empezar a racionalizarlo de la forma correcta y sí, tal vez aceptar que aunque no nos gusta, que aunque no comprendemos todo, pero tal vez sea bueno. Posiblemente Dios tenía razón al hacer lo que hizo. O por lo menos a permitirlo, a permitir que sencillamente la vida siga su curso, con sus cosas buenas y también con aquellas que no lo son tanto. Que no son tan buenas. Creo que ya me ha respondido un poco la primera pregunta. ¿Hasta qué punto podemos explicar eso que estamos diciendo con tanto convicción? Yo tengo la convicción de que Dios controla mi situación en estos momentos. Sí. ¿Hasta qué punto podemos explicar eso? Creo que tiene parte contestada, pero bueno, a ver qué me dice más de esto. Sí, como te decía antes, es importante el lenguaje que usamos. Y a veces lo que para ti significa control, para mí puede significar una cosa distinta o con matices distintos. Entonces, es bueno acudir a la palabra, que es lo que Dios nos ha dejado y cómo se ha revelado, y ver que Él realmente no usa esa expresión. Lo que Él dice es que Él ha creado todas las cosas. La Biblia hace referencias a la soberanía de Dios, es decir, a ese soberano absoluto que ejecuta su voluntad, su perfecta voluntad en la historia humana. Ahora bien, eso viene siempre acompañado de promesas que Dios hace. ¿Cómo podemos tener tranquilidad, seguridad, calma, sosiego en medio de circunstancias adversas creyendo esto que dice la Biblia? Bueno, por la fe. Creyendo que, aunque no todo lo podemos comprender, sí que todo lo que Dios dice, uno, es verdad, y dos, es bueno para nosotros. Entonces, si creemos que la palabra de Dios es la verdad y revela a un Dios soberano, no que controla al ser humano como marionetas, porque la Biblia también enseña que tenemos libre albedrío, podemos escoger entre el bien y el mal, entre obedecer y desobedecer, entre amar u odiar, o sea, podemos escoger todo el tiempo. Así que, por ejemplo, en Colosenses 1, 16 y 17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ya nos está diciendo que Dios ha creado todo. Y habla de los cielos, de la tierra, de las cosas que vemos y de las cosas que no vemos. Él habla de sí mismo como el que era antes de que todo fuera creado, y además dice que por Él o en su mano se sustentan todas las cosas. Está haciendo una alusión al universo, una alusión a las leyes físicas, a las leyes que sustentan todo el sistema, no solamente el sistema solar, sino el sistema creado, lo que conocemos como seres humanos y lo que no. O sea, está aludiendo a un Dios que trasciende lo humanamente comprensible. Pero fijaros, ese mismo Dios es el Dios que, y aquí es donde me gustaría dar respuesta a la segunda parte de la pregunta, que no es ajeno al sufrimiento del ser humano, que no pasa de todo ni le da igual. Es más, es un Dios que sufre
con nosotros. Es un Dios que padece con nuestros sufrimientos. De hecho, Jesús, hubo un momento en que sus discípulos, por lo visto, pues estaban preocupados por quién sería más alto, más bajo, qué iban a comer, qué iban a tener. Y Él les dice, no os preocupéis por lo que vais a comer, a vestir, no os preocupéis. Y le da una alusión a Salomón, le da una enseñanza con los lirios del campo, y luego le dice, fijaros, Dios no permite que un solo gorrión caiga al suelo sin que Él se dé cuenta. Y ¿no valéis más vosotros que un gorrión? Y usa dos expresiones, gorrión y el cuarto. El cuarto era una moneda romana que era lo que menos valía. Dentro de la escala de valores de las monedas, el cuarto romano era lo que menos valía. Era como un céntimo para nosotros. Y el gorrión era la criatura más insignificante en aquel tiempo. Se consideraba que el gorrión no valía nada. O sea, Dios está diciendo que si Él vela por lo más insignificante, ¿cómo no va a velar también por lo más insignificante de nuestras vidas? Él está atento a todo. Y ahí es donde se manifiesta su soberanía. Ahí es donde se manifiesta en la libertad que nos ha dado, pero ese amor y ese cuidado, ese velar por su creación, porque al final el ser humano es parte de su creación. Así que Dios es soberano por definición, y Él puede hacer lo que quiera. Pero además de ser soberano por definición, es bueno por definición, y quienes creemos en Él, por la fe, experimentamos esa bondad, aún en medio de las circunstancias, sabiendo de que nada de lo que nos acontece se le pasa desapercibido. Aunque a veces tengamos esa percepción, que es natural y es humana, pero es solo una percepción, no es la realidad. Muy bien. Mira, el caso de la pandemia, por ejemplo, mucha gente nos la están diciendo. Oye, la cosa va bajando, lo dicen todos los especialistas, ¿no? Que la cosa va bajando, que está siendo menos agresiva que en el 2020. Así que, bueno, pero ¿cómo Dios permite estas cosas? La pregunta es, ¿a Dios se le escapa de sus manos el que haya muerto en España, pues no sé si 1 millón de personas? No, me parece demasiado. Pero bueno, una cantidad de miles de personas, de alguna manera un poco, tan poco agradable, solo en un hospital, nada más que con una enfermera posiblemente, o un médico, sin ver a sus hijos, ni a nadie. Y, bueno, sí, ¿le ha metido el diablo un gol a Dios ahí? No, rotundamente no. La situación, la pandemia, nos ha metido un gol a nosotros como humanidad. ¿Por qué? Porque vivíamos en un falso estado de bienestar, de seguridad y de control absoluto de todas las cosas. Entonces, pandemias las ha habido siempre. Epidemias las hay todos los años en diferentes partes del mundo. Lo que pasa es que son localizadas. Ahora, esto, al vivir en un mundo globalizado, pues nos ha afectado a todos. Entonces, evidentemente, la pandemia, al ser algo nuevo o distinto a lo anterior, le ha metido un gol a los sistemas sanitarios, a los sistemas de control. Le ha metido un gol a los científicos, que van, ahora ya parece que se van como adelantando a lo que va viniendo, pero hasta hace muy pocos meses iban por detrás, ¿no?, de todas las variantes que iban surgiendo. Algo nuevo, con lo que no se sabe muy bien cómo trabajar, no se sabe cómo actuar, y se fue experimentando. Tristemente, muchas de esas decisiones, a mi entender, y evidentemente no soy experto en el tema, fueron muy erróneas. ¿Por qué? Porque hemos pasado de la pandemia de la COVID-19 a la pandemia de la soledad, a la pandemia del abandono, a la pandemia de la depresión y a la pandemia silenciosa, que es la de que cada 40 segundos más o menos se suicida una persona en el mundo. ¿Por qué? Porque el confinamiento no termina cuando salimos de casa o nos permiten movernos libremente. El confinamiento puede seguir activo en la mente de las personas y en el alma, en el corazón de las personas, sintiéndose solos, aislados, marginados, sufriendo solos. Entonces, el gol no se lo ha metido a Dios, sino lo ha metido a nosotros, que no lo hemos encontrado en la cara y no hemos sabido cómo reaccionar a tiempo, ¿no? Entonces, pero aún así, Dios es soberano sobre todo eso, porque, es verdad, se han perdido muchas vidas. No tantas como en el Holocausto, como tú bien mencionabas antes, no tantas como las que se perdieron en la peste negra, que luego voy a mencionarla brevemente,
sino que además de que se han perdido muchas vidas, también se han salvado muchas vidas en un tiempo récord. Entonces, creo que Dios ha dado la capacidad al ser humano para que cuando nos unimos para hacer cosas buenas, podemos hacer cosas buenas. El gol se lo ha metido a la humanidad, porque Dios sigue estando en el trono. Vivimos a veces social, política y hasta religiosa, a veces situaciones difíciles, ¿verdad? O voy a llamarlo injustas. Sí. Como creyente, ¿cómo gestionamos esas situaciones injustas que la sociedad nos plantea o que la política injusta de un país nos haga pasarlo muy mal, y a veces cerrando una iglesia o metiendo a los creyentes en la cárcel, o como en otros países que tenemos por ahí que los matan, ¿no? Y, sí, realmente, ¿cómo podemos gestionar con un Dios tan maravilloso que acontezca estas cosas? Bueno, personalmente creo que la injusticia campa sobre la tierra desde el principio de los tiempos, cuando el ser humano se rebeló contra Dios. El pecado produjo injusticia. ¿Por qué? Porque el pecado es atentar contra la justicia de un Dios justo. Entonces, la injusticia es, de alguna manera, la consecuencia de una actitud y una posición en rebeldía contra Dios y contra su verdad. Entonces, esta situación, más que injusta, yo la definiría como algo nuevo, algo excepcional, algo inesperado y, por lo tanto, doloroso. Pero, ¿cómo definimos injusto? ¿Desde qué justicia podemos decir que nuestra situación es injusta? ¿Es justo que nosotros lo padezcamos y que otros no? ¿O es justo que millones de personas pasen hambre cada día? Que millones de niños pasen hambre cada día mientras los nuestros están atendidos, comen... ¿Qué justicia? Realmente creo que es bueno y es necesario para poder comprender todo esto, o de alguna manera tener paz en el corazón, intentar verlo desde la perspectiva de Dios y de su palabra. Desde una perspectiva mucho más pura, no contaminada como es la nuestra, porque la nuestra es egoísta, es humana, y buscamos nuestro propio bienestar, nuestro propio beneficio, y nos olvidamos de que hay millones de personas que no disfrutan de, por ejemplo, la sanidad que tenemos en este país. Y que hay países donde ahora mismo pues no hay vacunas, o las vacunas no están llegando, o con cuentagotas. Entonces, ¿de qué injusticia nos hablan las personas, ¿no? Podemos estar pensando. Al vivir en un mundo global, todo esto se ha maximizado. Todo esto, además, está dando mucho dinero. Hay cadenas de televisión, hay cadenas de periodismo, grandes lobbies de la información que ganan millones a costa de informar, desinformar y sobreinformar de lo mismo siempre. Entonces, al final, la injusticia es una actitud de corazón, que todo ser humano que no ha conocido a Jesús y ha sido perdonado por Dios, en la cual se mueve, y se mueve la humanidad desde el principio de los tiempos. Así que yo creo que esta enfermedad no es injusta en sí misma. La enfermedad es consecuencia del pecado. Dice Romanos 5:12 que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado y la muerte física, y la salud, y todo lo demás, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, el origen de la injusticia está en el pecado. El origen de la enfermedad está en el pecado. El origen del dolor está en el pecado. El origen del abuso y del mal uso que hacen muchas autoridades políticas y en general de esa autoridad delegada por los ciudadanos está en el pecado. Está en la avaricia y está en el... Entonces, creo que, como digo desde el principio, es bueno el lenguaje que usamos para poder saber expresar correctamente lo que queremos decir y que se nos explique de una forma clara, sencilla, pero meridiana, qué es lo que Dios dice y cómo ve Dios esta situación. Entonces, la injusticia... es a veces muy relativa. Que, por ejemplo, también está la gente pensando de que, bueno, que especialmente los cristianos, vamos a llamarlo más puritanos, el mundo está rebelado contra Dios, está pecando contra Dios, no quiere saber nada de Dios. ¿Será todo esto? Algunos ya lo aseguran,
que esto es un castigo de Dios. La epidemia, como otras cosas que van por ahí, ¿no? Es decir, si un país está pasándolo mal porque tiene un gobierno malo, pues eso es como una justicia de Dios, castigo de Dios. Acláranos un poquito esto. Bueno, personalmente creo que no, que en absoluto es un castigo de Dios. ¿Por qué? Porque como he dicho antes, Dios en su soberanía le dio al ser humano el libre albedrío y la capacidad de hacer el bien o de no hacerlo. También le dio la potestad de sojuzgar la tierra con todo lo que en ella había. Así que esta realidad de que nosotros tenemos de alguna manera un derecho legal que Dios nos ha dado para gestionar los recursos que Dios nos ha dado sobre la tierra, lo encontramos en la Escritura. El problema es que, como decía hace un instante, por causa del pecado y de la rebelión, es el propio ser humano el que está destruyendo el ecosistema, el que está destruyendo los recursos, el que está de alguna manera terminando, finiquitando algo tan maravilloso como lo que Dios le ha dado, que es el planeta Tierra. ¿Y quién sufre las consecuencias de ese mal uso? Pues el propio ser humano, la propia humanidad. Es verdad que Dios es soberano y Dios puede juzgar y puede castigar a quien quiera, ¿no? A una nación, a un pueblo, a una persona, a quien quiera, cuando quiera. Él puede hacerlo, pero personalmente creo que esta pandemia lo que está siendo es, más que un castigo, está siendo una oportunidad que Dios le está dando a la humanidad. Creo que es una oportunidad que Dios le está dando al hombre moderno. ¿Por qué? Porque, como he comentado hace un instante, hemos vivido hasta este momento creyendo que éramos los reyes del universo. Y muchos todavía lo creen. Creyendo que lo tenemos todo controlado, creyendo que nunca nadie iba a desmontar nuestro sistema económico, social, sistema de bienestar, de perversión, de entretenimiento, y un sistema muy egoísta, basado en el disfrute personal. ¿Qué pasa? Que hasta ahora ha habido pandemias siempre, ha habido epidemias. Lo que pasa que al estar en un sistema donde la información no era tan instantánea como ahora, no nos enterábamos, o nos enterábamos mucho después. Además eran pandemias o epidemias mucho más localizadas. En una región, en un lugar, en un continente. De hecho, como decía antes, la peste negra. La peste negra afectó a lo que es parte de Europa, parte de Asia y el norte de África. Estoy hablando del siglo XIV, perdón, lo tengo por aquí apuntado, del siglo XIV, sí. Bueno, esta peste negra se cree, y no se puede asegurar porque no había datos fiables, que se llevó por delante a más de 200 millones de personas. 200 millones de personas. O sea, en un mundo donde la población era mucho más pequeña que ahora. Se cree que entre el 30 y 60% de la población de Europa fue diezmada. ¿Qué sucede? Que eso se quedó ahí. Ahora vivimos en un mundo globalizado donde si tú tienes algo hoy aquí en España, dentro de 24 horas tú puedes llevarlo a Australia. Y por el camino puedes haberlo compartido con cientos o miles de personas que han hecho contigo ese trayecto, que a su vez están compartiendo. Entonces, vivimos una realidad social y humana a nivel mundial que hace que cualquier cosa, buena o mala, enseguida se salga de nuestro control. Entonces, a mi modo de verlo, y desde la perspectiva bíblica, no entiendo que esto sea un castigo, sino más bien una oportunidad que Dios nos está dando como humanidad, para que volvamos a Él. Quizás, cuando dice esto, se me ocurre pensar, es decir, cuando Dios habla de la fragilidad de la vida del hombre, sí, nos hemos creado superhombres, y cuando nos damos cuenta que tengamos 80 o tengamos 20 o tengamos 30, como estamos en lo más fuerte de nuestra vida, pues un virus que apenas se ve, difícilmente te lleva para adelante. No solamente al mendigo que está durmiendo y casi mal comiendo, sino a un señor que viste de chaqueta y que come todos los días cordero. Es decir, se lo ha llevado de la noche a la mañana, ¿no? Sí. Esto nos habla de la fragilidad de la vida del hombre. Cuando el apóstol nos habla, dice que es como la hierba y la flor de la hierba, que nace en la mañana, crece, y por la tarde viene el labrador, la corta, y se acabó su gloria, ¿no?
Eso nos habla de Dios. Y dice que sabe puede ser la oportunidad que tú estás mencionando. Dice que el hombre se dé cuenta. Y creo que en parte ha llegado una sensibilidad en la gente. Yo quiero notar que aunque haya siempre los que hacen barbaridades, sin embargo hay otros que se paran y dicen, oye, pase usted. Es decir, cosa que antes te dejaría ahí para que te muera de pena, y dice, pase usted. Es decir, no sé, creo que algo está haciendo el Señor con todo esto. Bien, la otra pregunta es, todos sabemos, y que se está hablando mucho, sobre todo grande se habla del anticristo, hoy tenemos el libro de Apocalipsis, que la gente pone un morbo tremendo, el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, esos libros bíblicos que hace a algunas personas soñar con cosas que serán o no serán como él lo entiende. Pero cuando ven la pandemia, dicen, esto es el señal del final. Esto es el juicio de Dios sobre la tierra. Estamos llegando al final de los tiempos. Y esta es una de las señales, y así algunos la han tomado, como la señal del final de los tiempos. ¿Es esto una señal del final de los tiempos? Bueno, esta es una entre muchísimas otras que llevan dándose sobre la tierra desde que comenzaron los últimos tiempos. Y es ahí donde tenemos que entender qué es lo que Jesús estaba diciendo. Hay muchos creyentes a lo largo de la historia que han interpretado los últimos tiempos como el tiempo de la gran tribulación, o independientemente de la escuela interpretativa que uno tenga, ¿no? O cuando tenga lugar la venida del Señor y todos esos acontecimientos que vemos en Apocalipsis. Pero realmente Jesús, la advertencia que le está dando a sus discípulos, que trasciende hasta nosotros hoy y hasta que Él vuelva, es acerca de lo que acontecerá desde el momento en que Él estaba enseñando a sus discípulos antes de morir y resucitar. Luego habló también acerca de ello cuando ya había resucitado. Es decir, los últimos tiempos a los que Jesús se refiere es el periodo entre su ascensión y su regreso. Y son 2000 años de momento, no sabemos lo que queda. En ese tiempo no ha dejado de haber terremotos, no ha dejado de haber pestes, hambres, guerras. Ha habido 2 guerras mundiales y hoy día estamos ahí casi con de nuevo a punto de caramelo para que se pueda liar otra buena con otra vez una guerra que puede involucrar a todo el mundo. Entonces, la maldad, esa violencia entre padres e hijos, la persecución contra la iglesia, la oposición, ¿no? Que la Biblia ha intentado ser destruida durante siglos por diferentes formas y maneras. O sea, todo eso ha acontecido desde el principio. ¿Qué sucede? Que evidentemente cada día estamos más cerca del cumplimiento y de la culminación del plan de Dios para la humanidad. Por lo tanto, esas señales son cada vez más frecuentes y cada vez son más destructivas y dañinas para la humanidad. ¿Estamos en los últimos tiempos? Sí, desde que Jesús resucitó y ascendió al cielo, estamos en los últimos tiempos. ¿Esta es una de las señales? Sí, es una de las señales. Que además esas señales no son para que la gente tenga miedo, sino para que la gente, en primer lugar, reconozca que lo que Jesús dijo en su palabra se está cumpliendo, y en segundo lugar, para que tengan en cuenta la advertencia de Dios. Estas son señales de lo que hablan los principios de dolores. No estamos hablando del parto todavía, estamos hablando del principio de dolores. Y realmente el apóstol Pablo mismo habla de esto, ¿no? De que la creación gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque la creación misma, el planeta Tierra, el ecosistema, está sufriendo por causa del pecado y por causa del hombre pecador rebelado contra Dios que hace sufrir a la creación. Entonces, ese gemir, esos dolores que se están produciendo en la humanidad, que para nosotros ahora que hemos pasado un periodo de ¿cuánto, Pepe? Desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues han pasado 70 y tantos años. Hemos entrado casi como en un estado de nirvana, de zen, de todo bien, todo paz, amor, tranquilidad, bienestar, todo es disfrutar, no pensamos en el mañana, no pensamos en el futuro, no pensamos en la eternidad, porque es el aquí y el ahora, y que nadie me moleste, y de repente despertamos de ese sueño. O sea, lo que ha acontecido en todo el mundo durante 2000 años, nosotros por 70 años de tranquilidad que hemos tenido, más o menos, ahora nos asustamos.
No, está todo dentro del plan de Dios. Y el Señor sabe cómo advertirnos, sabe cómo parar el reloj de vez en cuando y decir, no os olvidéis que aunque os creéis los reyes del mambo, aquí quien gobierna soy yo. Os voy a dar otra oportunidad más para que os volváis a mí. Y que esta advertencia que os ha tocado donde más le duele a la sociedad ahora, que es el bienestar y la salud. Porque podemos perder muchas cosas, pero cuando nos toca la salud, nos toca la salud, y el Señor sabe, es soberano y conoce nuestro corazón porque nos ha creado. Sabe cómo dar ese toquecito de atención. Bien, los creyentes, pues estamos convencidos, tenemos una convicción profunda de que Dios está en el control, por eso lo predicamos, lo enseñamos, lo hablamos, no solamente con los creyentes en la iglesia, sino también en nuestras conversaciones con la gente en la calle o en el trabajo. ¿En qué nos basamos? En la Biblia, claro. Para que creamos que lo que dice la Biblia es la palabra de Dios, que se cumple, que es verdad, es la única verdad que hay debajo del sol. ¿Por qué tenemos los creyentes esa condición? ¿En qué nos basamos? Bueno, en primer lugar, por si alguien que no cree, ¿no? y ha encendido la tele y se encuentra con nosotros. O sea, cuando hablamos de creyentes, hablamos de hombres y mujeres que han nacido de nuevo, como Jesús enseña. Es decir, hombres y mujeres que un día, habiéndoseles predicado el Evangelio o habiendo dado con una Biblia, han leído y han entendido de que son pecadores, eran pecadores. Todos somos pecadores. Hombres y mujeres que se han arrepentido de sus pecados, le han pedido perdón a Dios y le han pedido que por favor que Dios tome las riendas de su vida. Esos hombres y mujeres, que son los creyentes, ¿no? Los discípulos de Jesús, de todas las generaciones, de toda cultura, son hombres y mujeres que hemos recibido un regalo, y es el regalo del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que da testimonio, el que atestigua en nuestro interior, el que nos da una convicción interna de que, uno, somos hijos de Dios y de que todo lo que Dios dice por medio de su palabra es verdad. Entonces, en primer lugar, hay una convicción interna, que a veces no se puede explicar, pero está ahí. En segundo lugar, es que la propia palabra se revela a sí misma como veraz, como la verdad absoluta. Que aunque se ha intentado refutar, destruir, menospreciar y negar durante los miles de años que lleva con nosotros, nunca ningún hombre, porque no hay sabiduría humana que pueda atentar contra la sabiduría de Dios. Y en tercer lugar, es que la Biblia se ha demostrado veraz. Todo lo que la palabra ha ido diciendo desde hace miles de años se ha ido cumpliendo fielmente a lo largo de la historia de la humanidad, de las naciones, de los pueblos, de las personas. Entonces, si se ha ido cumpliendo hasta hoy, ¿cómo no vamos a creer que se va a cumplir hasta el final? Hace 80 años, cuando los judíos estaban siendo masacrados por los nazis, hace poco, el 27 de enero, celebrábamos el día del recuerdo del holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Hace 80 años, a nadie se le habría ocurrido, salvo al movimiento sionista que lo estaba gestando de hacía un siglo, se le habría ocurrido pensar que Israel sería una nación. Porque Israel era un pueblo histórico, con una lengua, con una cultura, unas costumbres, pero esparcido por todas las naciones de la tierra, que además Dios les advirtió que sufrirían eso si lo desobedecían. Y en el año 48, de la noche a la mañana, Israel es un Estado. Porque unos meses antes, las Naciones Unidas deciden que Israel es un Estado. Eso está en la Biblia, eso está en la Escritura, eso está en el Antiguo Testamento. O sea, está escrito hace 2500 años. Y eso pasa ante nuestros ojos. Pero además es que la Biblia define como, por ejemplo, y estoy poniendo un ejemplo muy gráfico que cualquier persona puede ir a internet y buscarlo. O sea, dice que sería, de nuevo, una gran nación. Dice que sería una potencia económica, militar, científica. Eso está en la Biblia, con palabras desde aquel tiempo. Pero ¿y qué es Israel hoy día? Entonces, el ejemplo de Israel es uno de muchísimos otros que hemos visto cumplirse a lo largo de la historia. El nacimiento de Jesús y todo lo que lo rodeó, cómo se cumplió fielmente todo lo que los profetas vieron siglos antes. El Evangelio predicado a todas las naciones, Pepe. También. Otra evidencia. Si la Biblia dijo que iba a pasar y está pasando, ¿por qué vamos a dudar de ella? Una cosita, ya muy terminando, porque el tiempo... en un mundo caótico como el que tenemos, con tantos problemas,
desde un punto al otro, es decir, que no hay un país que diga estamos viviendo el elixir de la vida. ¿Qué mensaje de esperanza que realmente llegue al corazón y le haga resucitar quizá una fe perdida que había en el fondo? Porque España, no quiero decir que es un país cristiano, pero sí es un país con una religiosidad cristiana o una cristiana religiosidad en la cual mucha gente, cuando le decimos que yo soy creyente, dice yo también. Vale, lo dejamos ahí porque sería herir la sensibilidad, ¿no? Pero ¿qué mensaje de esperanza se le puede dar a esta gente que, siendo cristianos religiosos, no viven la experiencia cristiana, pero a la misma vez dudan si realmente todo esto es así o no así? ¿Qué mensaje podemos darle a esa persona? Bueno, en primer lugar, recordarles que Jesús no es una religión, que Él no vino a instaurar una religión, que Jesús es Dios hecho hombre, y que el mensaje de Jesús es bien sencillo. Él lo primero que dijo, nada más manifestar públicamente su ministerio y su persona, dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa es la realidad del ser humano. La realidad del ser humano es que todos somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios, uno, para que nuestras almas estén seguras en la eternidad, y dos, para vivir una vida, aunque teniendo problemas y dificultades, pero una vida plena aquí en la tierra. Entonces, más que mi consejo, mis palabras, y casi como una exhortación de amor con urgencia, es que todo aquel que nos escuche, que nos vea en esta mañana, pueda desenterrar a Jesús de esa montaña de religiosidad en la que ha podido vivirlo toda su vida, porque vivimos en un país, como muchos otros, religiosos, pero que realmente no conocen a Jesús. La respuesta está en conocer a Jesús. Todas aquellas personas que a lo largo de la historia nos hemos encontrado con Jesús en algún momento de nuestra vida ha cambiado. Nuestra vida ha cambiado nuestro corazón, ha cambiado nuestra mente, nuestra forma de sentir, de pensar, de actuar, nuestra forma de hablar. Lo ha cambiado todo, lo ha transformado todo. Entonces la respuesta está en Jesús, el Dios soberano, el que lo ha creado todo y el que todavía tiene cosas buenas. Porque al principio lo dije, las referencias a la soberanía de Dios vienen siempre acompañadas de promesas. Y Dios dijo que todas las cosas cooperarían, ayudarían para nuestro bien si confiábamos en Él. Aun no entendiendo todo, esperábamos en Él. Y Dios es el Dios que dice: mirad, mis pensamientos, mi forma de pensar está muy por encima de vuestra forma de pensar. Porque mis pensamientos para vosotros son de bien, son de paz, para daros un buen fin. Pero como está el oriente del occidente de lejos y como está la tierra de los cielos en distancia, así distan nuestros pensamientos de los pensamientos de Dios. Entonces, es darle una oportunidad a Dios para mostrarnos cuál es nuestra condición y qué es lo que Él, por medio de Jesús y de su palabra, puede y quiere hacer en nosotros para darnos esperanza, una verdadera esperanza, para sacarnos del lugar de soledad, de amargura, de miedo, de terror, de desesperación en el que millones de personas viven. Y la respuesta es Jesús, sigue siendo Jesús. Muy bien. Serví, muchísimas gracias. Oye, pues yo creo que en poco tiempo hemos podido ahondar en algunas cosas que están en la calle todos los días, que a veces desde los niños hasta los ancianos pues pasan por todas esas preguntas por su cabeza y decimos, bueno, ahora qué pasará mañana y qué, ¿no? Entonces, pues creo que para mi entender ha sido valioso el tema de tu reflexión. Querido amigo, habéis escuchado ya a Serafín Porcel. Él nos habla de esta manera, saliendo o partiendo o basándose en su propia experiencia cristiana. No experiencia religiosa, sino experiencia cristiana. Él tuvo una experiencia personal con Jesucristo, con ese Jesús de Nazaret, que hace unos meses celebrábamos que era un bebé en un pesebre, pero también tenemos que celebrar
que ese bebé estuvo en el Calvario y allí sufrió todas las catástrofes y todas las perrerías, por no emplear otro término, que el hombre le quiso hacer. Sin embargo, todo fue por amor. No había otra meta, no había otro pensamiento en el corazón de Dios ni en el corazón de Cristo. Por amor a ti. Por amor a ti. Padre, perdónalo. No saben lo que están haciendo. Si lo supiera, quizás no me mataría. Pero perdónalo, no sabe lo que están haciendo. Querido amigo, ¿qué te digo? Será bueno que te pares, que no culpes a nadie, y menos a Dios de todas las cosas malas que están pasando en la vida hoy. De todos los hombres, nada bueno que habemos en la vida y que hacemos todos los días cosas injustas. Pero párate y pídele a Dios que te ayude. A ese Jesús que dijo que el que tenga sed, venga a mí y beba. El que esté trabajado y cargado, agobiado, angustiado, como tú quieras ponerle la expresión, venga a mí, que yo le voy a ayudar. Queremos que este mensaje de esperanza que hoy nos ha estado compartiendo nuestro hermano Serafín, pues llegue a tu vida, a tu casa, a tu corazón. Gracias por estar ahí sentado, gracias por escucharnos, gracias por participar. Llámanos. Cuando termine el programa, llámanos y te contestaremos y te haremos la entrega de una Biblia que tengo para ti. A veces saco otra de otros formatos, pero bueno, es la misma Biblia porque el contenido no cambia. Y eso es lo que nos interesa, no el formato. Pero gracias. Nuevamente, Efraín, Serafín, muchísimas gracias por tomar este tiempo para Sembrando Esperanza. Que Dios te bendiga y nos vemos en otro momento. No sabemos cuándo. Seguro que sí, será siempre un placer. Dios te bendiga. Gracias. Pues gracias también a ti, mi amigo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene. Sembrando esperanza en la humanidad, sembrando a Jesús en tu corazón, secará tus lágrimas del dolor, pondrá en tu vida una nueva canción, sembrando esperanza, sembrando esperanza. Sembrando esperanza. Hoy a ti